Porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en Combinación Clave 92.9. 10 de la mañana con 38 minutos. Esto es Combinación Clave y ya hicimos la presentación del espacio que viene. Vamos a hablar con inventores. Es ese momento, es tan bueno que además sea viernes y sea la última sección del programa porque uno se va de alguna manera inspirado para el fin de semana y no nos quedamos con esta carga después de hablar de los temas políticos del día que... ¿Qué quieren que les diga? No ha estado positivo durante el año, ¿no? Es más bien el vaso medio vacío que se mira. ¿Con quién estamos en el estudio? Con Eduardo Muñoz. Él es el inventor, él es magíster en Psicología de la Salud y creador de una novedosa tecnología destinada a pacientes que han sufrido la pérdida de alguna extremidad y que sufren de un fenómeno conocido como el dolor fantasma. Ya nos va a contar de eso. Eduardo, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bienvenido. Qué bueno, gracias. Bien gracias. por acá. Y estamos como siempre con Francisco Carrasco, Pancho Carrasco de INAPI, que nos acompaña y va entregando y haciendo este link entre efectivamente el desarrollo de un invento y cómo INAPI se pone ahí. ¿Qué toma de esto? ¿Cómo se regulariza la situación? ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Beatriz. Muchas gracias por recibirnos nuevamente acá en el estudio. Y con mucho agrado, con mucho cariño lo recibimos además. Eduardo, partamos por definir algunas cosas. ¿Qué significa dolor fantasma cuando hablamos de una persona que ha sufrido una amputación de una mano, de un pie, de una pierna, en fin? Claro, mira, es un fenómeno bastante extraño, si tú quieres, ¿no es cierto? Y que es difícil de comprender inicialmente. Las personas sienten el miembro que ya no tienen. Y eso se llama sensación fantasma, ¿sí? Pero además es un miembro doloroso. Y es un miembro que ha quedado generalmente en la posición del accidente, por ejemplo. Y la memoria de esa persona ha quedado absolutamente asociada a los olores del momento, a los ruidos del accidente, etc. Las personas entonces sienten un miembro que ya no tienen. Sin embargo, el cerebro lo sigue reproduciendo. ¿Es una especie como de memoria del cerebro que reproduce? Se llama memoria somatosensorial y depende de una estructura cortical y subcortical llamada neuromatriz de la conciencia corporal, que la venimos conociendo desde los años 90 más o menos, precisamente gracias a estos pacientes, porque aunque suene un poco desequilibrante, hoy sabemos que muchos dolores crónicos están en el cerebro y no en el cuerpo. Sí, pero además es una buena forma de cómo lo identifica o cómo lo explica, porque además debe ser tan terrible para una persona pasar por un evento traumático, de perder un órgano, que sea una mano, una pierna, en fin, pero además que seguir sintiendo, y en este caso dolor, en algo que ya no existe. Es como de manejo, es un poquito para volverse loco, para decirlo bien como en sencillo, ¿no? Produce mucho sufrimiento. Y qué bueno que señalas el asunto del trauma, porque sí, muchas veces hay una memoria traumática severa asociada a la experiencia. Y eso hace que se favorezca la cronificación, ¿sí? Entonces, estos hallazgos de las neurociencias, de las cuales nosotros como equipo estamos encantadísimos porque nos están dando las luces de cómo poder ayudar a estos pacientes. Estos pacientes, como te decía, portan memorias traumáticas severas, tienen un dolor que no logran explicárselo fácilmente, pero sobre todo, Beatriz, estos dolores hacen que las personas deambulen por distintos servicios, gasten lo que no tienen, buscando la causa en el cuerpo. Y en verdad es el cerebro, la neuromatriz de la conciencia corporal, la que ha perdido la homeostasis, ¿sí? Eduardo, ¿qué es lo que desarrollan ustedes, esta tecnología que ayuda a estos pacientes? ¿Cómo se desarrolla? Sí, mira, nosotros desarrollamos una tecnología, pero es una tecnología que se basa en un modelo. ¿Ya? Es un modelo de atención, es una propuesta terapéutica. Es súper importante decirte esto, porque muchas veces se identifica rápidamente que solo hemos desarrollado tecnología, ¿sí? Te entiendo, porque además uno espera, y tiene como el chip en la cabeza, uno espera un aparato. Sí. Y no una fórmula de trabajo. Sí, digamos. es un modelo de atención. Y es un modelo de atención basado en la empatía. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, otro hallazgo de las neurociencias es el que soporta toda esta investigación, que son las neuronas espejo. Ya te explicaré con detención de qué significa eso, ¿sí? Pero sí, hemos hecho una innovación científica y tecnológica a una terapia llamada terapia espejo o técnica de regeneración visual, propia o que la desarrolló un neurólogo indio
en el año 96, 98, el señor Ramachandran, ¿sí? Que consiste básicamente en colocar un espejo entre el miembro dañado, ¿no es cierto?, doloroso, y el miembro que está sano. De tal manera que se le refleja al paciente, con este espejo puesto entre ambos miembros, ¿no es cierto?, el sano. Y el sano actúa como vicario, de tal manera que el fantasma comienza a moverse y a salir de su posición del accidente y se produce alivio del dolor, Beatriz. Y que tiene como correlato psicofisiológico la reparación de redes y circuitos y la reorganización cortical. Es maravilloso, es una técnica sencilla, poderosa, ¿sí? Sin embargo, en algunos pacientes que tenemos amputaciones bilaterales, no tenemos nada que reflejar. Exacto. Y entonces allí surge espejo digital o neuroespejo digital. Hemos desarrollado un espejo capaz de poder, desde un controlador, desde un software que hemos llamado GLIA, ¿no es cierto?, poder reproducir miembros que incluso no los tiene, ¿no? Y va a permitir, a través de la actividad neuronal de espejo, el movimiento de los miembros fantasma y el alivio del dolor. Es interesante. No, es interesante, pero además, siguiendo todo esto, Eduardo, puede resultar difícil de explicar, pero me gustaría que lo intentáramos. Sí. ¿Por qué pasa que, y lo voy a decir yo bien en chileno, tú me corriges, tú eres el experto acá, pero ¿cómo es que se logra engañarnos a nosotros mismos o, hacer el juego con el cerebro de traspasar un dolor, de ir utilizando el miembro sano para chupar de alguna manera lo que le pasa al que no está? ¿Cómo se produce eso mentalmente? Te decía que hay un hallazgo paralelo a la terapia espejo que ocurrió en el laboratorio de Parma, en el equipo de Giacomo Rizzolatti, en el año 96. Todo esto es bien reciente, ¿eh? Es todo muy reciente. Sí, muy de ahora. Estamos encantadísimos de todos estos hallazgos de las neurociencias que nos están dando a conocer que en este caso, como te decía, ¿no es cierto?, el cerebro vive de ilusiones, ¿sí? El cerebro crea la realidad. Son temas más complejos, epistemológicos, sí, profundos, ¿te fijas? Y en consecuencia, con la existencia de neuronas de espejo, logramos reflejar, o hacer una ciencia de reflejo, así lo llamamos, de reflejar los potenciales curativos de las personas. ¿Sí? Sí, sí. Porque estas neuronas muy particulares, toman el comando del otro lado. ¿De acuerdo? En este caso, contralateral. ¿Sí? Ya. Pero también tienen muchas otras implicancias. Yo quisiera señalar brevemente, ¿no es cierto?, el hallazgo de Rizzolatti, para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, qué está ocurriendo con la comprensión de la conciencia, y vienen un montón de cambios en lo que es la relación entre las mentes, ¿no? Estaban ellos trabajando con monos, ¿sí?, macacos en realidad, donde estaban midiendo actividad motora en F5. Son, digamos, cortezas frontales. Uh-huh. Y entonces entra un estudiante al laboratorio, donde estaban estos monos, ¿no es cierto?, conectados a magnetoencefalógrafos, ¿sí? Y tenían maní. Entonces los monos movían, iban al maní, ¿sí?, y se encendían las neuronas. El chico entró con hambre, tomó el maní y el mono disparó. Neuronas motoras, amigos. No estamos hablando de neuronas sensoriales. No. Yeah. Nadie entendió nada, los equipos están malos, en fin, ¿no? Volvieron a repetir, en fin. Y se dieron cuenta que estas neuronas se activan no solo cuando tú realizas la acción, sino cuando ves a otro realizarla. También son llamadas neuronas de la empatía o neuronas Gandhi, en fin. Es espectacular. Porque además nos están dando la señal de que todo lo que ocurre en nuestras mentes estamos conectados, sin brujería, estamos conectados. Y ese es nuestro fundamento. Con esta neurona de espejo podemos hacer de vicario en muchas cosas. No solo estamos trabajando en dolor fantasma, estamos trabajando en un accidente cerebrovascular también, reproduciendo el lado sano, ¿no es cierto?, en el dañado, ¿sí? Y estamos hacia adelante con muchas líneas de investigación. Personas que tienen problemas de la imagen corporal, por ejemplo. Sí. Las chicas anoréxicas. Por ejemplo, pensé inmediatamente. Estamos conectados, entonces. Sí, bueno, a propósito, pero es que pensé en eso, sí. Justamente. Entonces le damos nuevas señales al cerebro y el cerebro reacciona, ¿sí? Y lo más importante es que produce cambios neuroplásticos. No son fenómenos puramente psicológicos. Sí. Son fenómenos estructurales y funcionales.
Sí, qué bueno que lo digas, porque efectivamente Sí. no Sí. está como en algo que uno se ponga en ese estado mental, sino que no, hay un cambio cerebral efectivo Sí. de lo que estamos hablando. Sí, los seres humanos tienen la enorme capacidad de auto-recuperarse. Las funciones motoras, sensoriales, lingüísticas. En fin, tenemos un poder autocurativo, pero yo eso te decía, que Neuroespejo es una ciencia de reflejos. Le reflejamos al paciente su enorme potencial neuroplástico o curativo. Perfecto. Sí. Oye, Pero disculpe más- que meta la cuchara. Meta la cuchara Bea. nomás, Pancho. Y sorry por lo coloquial. Ayer tuvimos una larga conversación con Eduardo. Me explicaba todo esto varias veces para poder entenderlo. Pero muchas gracias, Eduardo, porque además lo explicas muy bien. Algo que no es Bueno, gracias. fácil de explicar, Sí. se entiende. Yo soy bastante dura de cabeza, pero entendí. Así que espero que todos los que nos escuchen también, así, porque fue bien clara la explicación para algo que es complejo. Sí, y en un Pancho. momento le dije, bueno, me queda súper claro, después de mucho rato, pero no entiendo cuál es la tecnología, de qué se trata todo esto. Entonces le pedí que me generara una figura mental para poder establecer qué es lo que se creó y se logró patentar finalmente. Y ahí me explicaba que se armó una especie de cabina que tiene un montón de sensores y estímulos para los pacientes, que ahí nos puedes explicar de manera mucho más detallada y técnica que yo, obviamente. Pero hay un momento clave en que le pasa a muchos inventores que dicen, bueno, este es el antes y después respecto del proceso de invención. Cuando yo digo, wow, de aquí en adelante me acabo de dar cuenta, el eureka, que puede haber un salto tecnológico. Y ahí le pediría a Eduardo si nos puede comentar un poco cuál fue ese minuto y de qué se trata puntualmente la tecnología que se logró patentar en Chile. Claro. Está bien que tú te refieras a ese salto, a ese momento, ¿no es cierto?, donde con una anécdota de la vida, un paciente que no tenía los dos miembros inferiores. Yo usaba la terapia espejo en ese tiempo, pero con ese paciente yo no tenía nada que reflejar. Y entonces iba ahí pajaroneando en el metro, recuerdo. Y entonces dije, bueno, el problema es altamente relevante. Tenemos, ¿no es cierto?, la terapia espejo, pero este señor no hay nada que reflejar y sí tenemos tecnología. Entonces ahí aparece el concepto de espejo digital. ¿Sí? Y a partir de eso hemos formado un equipo maravilloso. Yo quiero agradecer en este minuto a Ludic Comunicaciones, que nos ha aportado toda la gente de una expertise extraordinaria, está lleno de genios ahí en Nancy 725, ingenieros eléctricos, informáticos, diseñadores audiovisuales, yo qué sé, ¿no? Nos han aportado muchísimo en eso. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos generado una cabina, como tú la llamas, ¿no es cierto?, que es un espacio para que la gente se lo imagine, que ocupa más o menos 2 metros cuadrados, ¿sí? Es un octógono, es un polígono, ¿sí?, donde las personas ingresan a él y no solo reciben el efecto espejo digital, que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, sino que reciben una estimulación multisensorial. Me explico. Esta cabina está diseñada, y está diseñada por un gran diseñador, Rodrigo Costa, que trabaja en el MIM también. Está diseñada ¿para qué? Para que el paciente pueda recibir no solo efecto espejo, sino que también estimulación cromática, estimulación acústica, vibratoria, táctil, térmica, y estamos también incluyendo próximamente la estimulación olfatoria, porque todos los datos, datos de la ciencia nos indican que mientras mayor estimulación tengan nuestros pacientes, la neuroplasticidad de esta cosa maravillosa que es el cerebro humano, ¿no es cierto?, va a reaccionar mejor. Entonces traten de imaginarse una cabina donde la persona ingresa, y esto es súper importante, ingresa, como les dije, que es una ciencia de reflejos, ingresa porque nosotros empáticamente hemos escuchado sus preferencias. Entonces interpretamos sus colores, ¿sí?, sus acústicas, su temperatura, y etcétera, ¿no? De tal manera que este espacio, que se llama peripersonal, que también es otro hallazgo de las neurociencias, ¿no es cierto?, es un espacio que el cerebro lo reconoce como propio, está como en casa, ¿sí? Y en consecuencia, los fenómenos que ocurren allí, hay una alta estimulación, es una estimulación muy intensa. No quiero ser exitista, pero en verdad los pacientes que ya han ocupado nuestro sistema han tenido una rápida recuperación, un alivio del dolor por cambios permanentes en sus redes neurales, han ido recuperando la función motora, lingüística, sensorial en accidente cerebrovascular,
y han podido también resignificar memorias traumáticas severas, que ustedes ya les decía, ¿no es cierto?, favorecen la cronificación y retardan los procesos de neurorehabilitación. Entonces imagínense, es un lugar muy especial que no funciona solo, ya les dije, es un modelo de atención. Las personas primero tienen una evaluación científica, una valoración de su experiencia de dolor, de enfermedad y trauma, ¿te fijas? Asistido por terapeutas como yo y el equipo de salud que estamos formando. Ingresan al sistema, reciben la neuroestimulación y salen de él, ¿no es cierto?, para la siguiente vez. Pero siempre nosotros estamos escuchando. ¿Y qué refieren los pacientes? ¿Qué indican una vez que salen? Bueno, salen contentos. salen contentos porque se sienten más aliviados, porque están viendo progreso, ¿sí? Muchas veces sorprendidos, porque de pronto la memoria traumática que estaba encriptada, amnésica, ¿no es cierto?, empieza a migrar y esa memoria lo logran resignificar y entonces al otro día ya no experimentan esa angustia o ese miedo, ¿no es cierto?, que los tenía paralizados de atravesar una calle, en fin. Sí, claro, y además me imagino yo el ir calmando el dolor. La gente que sufre de dolores crónicos, o sea, pierde toda su calidad de vida. Sí, Cuando claro. eso se alivia, o hay gente que experimenta después de periodos de dolor grande y sin poder trabajarlo de alguna manera, es como que nació de nuevo. Y eso lo prende para hacer otras cosas además. No solamente es el alivio de no estar, o sea, conversando con ellos, de no sentir dolor, sino que además es un alivio que hace que hagan otras cosas. Así o sea, que es, se Beatriz. prendan para otras cosas, que es muy importante. Eso es súper importante porque se traduce, por ejemplo, en una pronta o rápida reinserción laboral. Claro. ¿Sí? Se traduce en menos costos de licencias para las mutuales, se traduce, en definitiva, en que la economía de la salud no sufra tanto. Yo no les he todavía caracterizado muy bien, y no sé cuánto tiempo tenemos, digamos, pero los problemas en los cuales Neuroespejo se situó como contribución científica y tecnológica son problemas globales. Y son problemas que a la salud, a la OMS particularmente, los tienen muy preocupados porque las medidas ni farmacológicas ni físicas son suficientes. Entonces ellos llaman, y de allí también nosotros tomamos el llamado, llaman a la emergencia de nuevas medidas. Y en ese contexto ha surgido Neuroespejo para poder capitalizar el enorme poder curativo que tiene nuestro cerebro. Qué bonito además, porque tiene que ver con una... Y aquí, perdón que me vaya a esto, pero es que es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y que tiene que ver con hoy día la propuesta de medicina para las personas, que tiene que ver mucho con, a ver, estamos muy acostumbrados a una medicina alópata que básicamente trata los órganos y uno busca un medicamento cuando va al médico para que se solucione el problema que yo puedo tener. Pero varios médicos ya, y esto es algo, y Eduardo se refiere a eso específicamente, entendemos que esta cosa es mucho más global que solamente que uno tenga un órgano enfermo, digamos, que tiene que ver con nuestro desarrollo de vida, en cómo nos tomamos las cosas, en por qué, en cómo, exactamente, más integral. Y es bonito cómo lo presenta Eduardo porque acude a eso, a la capacidad que tenemos nosotros mismos en colaborar con nuestra propia recuperación de lo que tengamos. Entonces, explotar eso, que es una capacidad cerebral, no una capacidad de la personalidad, que me parece que es súper interesante ese cambio. Yo antes pensaba que tenía que ver con características de personalidad, que había personas que tendían a ser más positivas, por ejemplo, y a buscar esa recuperación. Pero es súper interesante como que para mí es un descubrimiento. Esto no es algo de personalidad, tiene que ver con una función del cerebro. Entonces, súper interesante cómo lo plantea. Perdón, yo quiero saber, ¿esto está a disposición hoy día? ¿Ustedes lo están ocupando como una prueba? ¿Ya es algo que está destinado, que se puede empezar a construir para destinarse a distintos centros asistenciales? ¿En qué proceso están, Eduardo, de eso? Nosotros ya estamos a nivel industrial. INAPI nos ha reconocido novedad, ¿no es cierto?, nivel inventivo y aplicación industrial. Tenemos nuestros planos industriales, estamos ya absolutamente preparados y listos para salir al mercado. Y sí. Ojo, paréntesis, la patente la Pancho. tuvieron recién, el 11 de marzo, si no me equivoco. Sí. Es la primera patente de Eduardo. Qué sí, bonito, qué satisfacción el modelo de atención ya también está protocolizado perfectamente, te fijas. Estamos prestando el servicio regularmente, aunque estamos saliendo del laboratorio hacia el mercado, digamos, te fijas. Y entonces también quiero agradecer en este momento a Innovo USACH,
que nos han apoyado permanentemente, han sido súper buena onda con nosotros porque han confiado en nuestro proyecto, ¿te fijas? Y sí, en nuestra visión está que donde haya discapacidad haya un neuroespejo. ¿Sí? Y nos un encantaría. trabajo con una fundación, entiendo. Y bueno, también me gustaría señalarlo, lo iba a señalar un poquito más adelante, que ahora que estamos saliendo del laboratorio nos vamos a una fundación, a Fundación Eres, estamos terminando las conversaciones, digamos, y nos iríamos, esto está en la comuna de La Reina, donde Neuroespejo aterriza ahí, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con chicos que tienen distintas discapacidades cognitivas, motoras, qué sé yo. Y con ellos estamos haciendo una alianza muy, muy bonita y desde allí espero que podamos ir mostrando ¿no es cierto?, al mercado público, al privado, al voluntario, este trabajo de, como te decía, de muchísima gente. Oye, súper interesante. Bueno, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos terminando ya el programa. Muchas gracias, además, por darte el tiempo de una buena explicación para entender de lo que estamos hablando. Me alegro muchísimo que haya sido así. Y además de conocer algo nuevo. O sea, esto se viene investigando hace muy poco. La fecha que nos daba Eduardo es de investigaciones y descubrimientos muy recientes, 10, pero que son exactos, vitales para cambiarle la vida a las personas, que de eso, en el fondo de eso hablamos cuando hablamos de innovación, de tecnología, para eso vamos, digamos. Así que, Eduardo, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias y a nuestro equipo, ¿no es cierto? Y acérquense, la ciencia de reflejos ya está lista para reflejarles sus necesidades. Eduardo Muñoz es el inventor, es magíster en Psicología de la Salud, creador de esta tecnología bien novedosa que él mismo nos contaba. Pancho, como siempre, muchas gracias por traernos estas novedades, ir conociendo lo que pasa en nuestro país a propósito de la pega que ustedes hacen en INAPI. No, felices. Y los invito a todos a ingresar a nuestro sitio web www.inapi.cl. Ahí hay un lugar donde pueden hacer sus consultas, porque me imagino que siempre hay dudas al respecto. Y tal como Eduardo, que obtuvo su primera patente de invención, también creemos que muchos otros chilenos o personas que viven en nuestro territorio también pueden dar el ejemplo con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos que, como en este caso, puedan solucionar la vida de muchas personas, porque estamos hablando de un producto que ataca un problema global. Ya son las 11 de la mañana, tenemos libro de INAPI como siempre, Propiedad Industrial en Chile 2010, historia gráfica de la propiedad industrial, para que ustedes por Twitter, como siempre, se llevan este libro, que es un testimonio gráfico precioso que nos trae INAPI siempre para regalar. Antes de irnos, les recuerdo que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, hay departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente, hay plena independencia, actividades prometen todas las semanas. Casa Mía queda en Normandía 1882, esto es en Providencia, tiene un teléfono, es el 223-430006, o también pueden revisar la página web, la estamos viendo en streaming, residenciacasamia.cl. Nos vamos, pasen un gran fin de semana. Y antes, la encuesta. 114 votos llegaron, preguntábamos, ¿debe enviar el gobierno un delegado presidencial a Chiloé para resolver el conflicto? De los 114 votos, un 82% dice sí, tienen que enviar un delegado presidencial, un 18% dice que no. Gracias a todos por participar, nos vemos, chao, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. Fueron 2 horas de información, opinión y debate con los temas que a ti te interesan y que analizamos a fondo al estilo de Combinación Clave. El lunes a las 9 a.m. Vuelve Beatriz Sánchez y sus invitados para que también seas parte de la conversación. Solo por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Combinación Clave. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9.